Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Esta preciosa mañana estaremos viendo, escuchando, estudiando la eternidad de la cruz y las herencias que Él a través de ello nos ha dejado para nosotros. Esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros lo entendamos, ya que es algo lamentable que los cristianos no entendamos. Y que sigamos viviendo como al principio. Y algunos hasta quejándose, como que vivían mejor antes que ahora. Y eso es muy lamentable, oír cristianos hablar que antes vivían mejor que ahora, cuando no eran cristianos. Hermano, eso ellos están dando a conocer como que el cristianismo no es algo de bendición, sino que en lugar de eso los ha llevado a ellos a vivir peor que antes. ¿Y cuál es el problema? Que la gente no ha entendido. Y como no ha entendido, entonces viene a vivir peor que antes, porque todas las bendiciones que hay no las experimenta en su propia vida. No las experimenta en su propia vida, sino que vienen supuestamente, según la confesión de ellos, a vivir peor que antes. Pero comenzamos viendo en esta mañana que la eternidad de la cruz estaba ya propuesta por Dios, sabiendo que los seres humanos le iban a fallar a Él. La gente dice, bueno, ¿y cómo es eso si Dios sabía que lo que iba a pasar con nosotros? ¿Por qué no nos hizo gente que no le fallara? ¿Por qué no hizo gente que no le fallara a Él? Aún ni a los ángeles hizo el Señor
seres que no le fallaran a Él. No, todo lo que se mueve en los cielos al contorno de Dios, allá está por la voluntad propia de ellos mismos. ¿Cómo así? Ahí están los ángeles. Pero los ángeles viven en derredor de Dios porque ellos quieren vivir así. Dios no los está obligando a ellos a que vivan en derredor de Él y vivan alabándole. No. Ellos viven así en derredor de Dios porque ellos han determinado vivir así y porque en el cielo esa es la vida. Aquella tercera parte que se rebeló en contra de Dios, ellos decidieron ya no obedecer a Dios, sino obedecer a Satanás, que no se llamaba Satanás, sino hasta que él determinó también no obedecer a Dios, y al no obedecer a Dios se convirtió en Satanás. Entonces viene el Señor y de la misma forma entra el plan en la tierra y crea al hombre, pero al hombre lo hace de la misma forma. ¿Cómo? Que el hombre de sí mismo va a vivir para adorar a Dios sin obligación, sin tener una presión en su propia vida, sino que él sabe de que esa es la vida que él debe de vivir, pero la tiene que tomar de sí mismo, una determinación. Por eso es que hoy, en el tiempo, porque no todos vivimos de la misma manera, porque cada uno decide cómo vivir. Cada uno decide cómo vivir. Y como tú decides vivir, así sucede en tu vida. De esa forma. Entonces Dios tenía ese plan eterno y Él lo revela, Él lo da a conocer. Se lo revela a diferentes profetas de Él, a diferentes apóstoles, que ellos entendieron que era un plan determinado de parte de Dios desde la eternidad. Dios no anda, hermano. Si algo le falló, ahora viene Dios e inventa algo. No, Dios ya tiene. Imagínense, Dios ya sabe cuántos van a vivir en Él. Dios ya sabe cuántos van a vivir en derredor de Él. Dios ya sabe cuántos son los que van a conformar a la esposa que va a vivir con Él. Y Dios ya sabe cuántos son los que eternamente van a vivir en salvación. Ya Dios lo sabe.
Por eso la gente vive como vive, porque ella determina vivir así. Determina vivir delante de la presencia de Dios de una manera irregular. Otros determinan vivir la manera regular. Otros determinan vivir una vida de verdad consagrada a Dios. Entonces toda la clase de gente que determina vivir como vive, así recibe. Así le da Dios. Dios no te puede bendecir más allá de cómo tú vives. No puede hacerlo Él, porque ahí ya estaría violando la condición personal de cada uno de nosotros, y Dios nunca va a violar lo que tú determinas. Entonces veamos lo que el Señor hizo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 8, se lo revela a quién. A Juan. Vamos a ir mencionando a quienes el Señor les va revelando la eternidad de lo que Él se había propuesto. Pero amado hermano, yo quiero que no se te olvide lo que tú recibes. Porque ¿cómo es posible que tú recibas algo y se te olvida y sigues viviendo de una forma irregular? Apocalipsis capítulo 13 y el verso 8. ¿Ya lo tienen? Si usted lo tiene, lo vamos a leer. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios ya está viendo desde antes las multitudes de personas que van a adorar al anticristo, gente que no le cree a Cristo, pero que también Él está viendo personas que le han creído a Él y que están. Los que adoran a la bestia no están escritos,
Pero los que adoran al Señor y creen al Señor, ellos están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes. Eso no es que Dios lo haya determinado, lo han determinado las personas por no creer en el Señor. Vaya, voy a decir algo normal que sucede en medio de nosotros. Aquí tú vienes cuando tú quieres venir. Tú vienes cuando tú quieres. Y esa clase de vida es una vida irregular. No, este domingo tampoco voy a ir. Eso lo determinas tú. Ahora dime, ¿quieres que Dios te bendiga? Dios no puede pasar sobre la determinación que tú haces para que Él te bendiga. Dios no te va a bendecir así, hermano, no. Y no seas una persona que quiero que me bendiga. ¿Y cómo te va a bendecir Dios si tú lo determinas? Los que están escritos y los que no están inscritos en el libro de la vida, lo han determinado ellos, no Dios. ¿Desde cuándo el Señor en el plan de Dios murió? Desde antes. Desde antes. Tómalo, agarra esto, recíbelo. Es algo que Dios nos da a nosotros. Esto que estás oyendo tú aquí en esta mañana, esto no es común oírlo. Esto no se escucha, hermano. Por eso tú lo debes de atesorar, escribir, entender y vivir. Nadie puede estar acusando a Dios que Dios es injusto, que Dios condena a uno y que salva a otros. No, señores, ese es algo personal de cada uno de los seres humanos. Dios murió, el Señor mandó a su Hijo a morir por todos. Pero no todos lo quieren. Y el Señor ya sabe. El Señor ya sabe. Entonces toda la gente que no quiere al Señor y vivan en el tiempo que el anticristo, la bestia y todo va a venir, a esa gente le va a creer. ¿A quién va a creer? Al anticristo. Y le van a adorar. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Fue Dios que no los quiso inscribir, no tú, con la forma de vivir. Cada persona con la forma, dice que son las personas del mundo, o sea, que nunca han sido de Dios. Hemos estado viendo el jueves, el martes, el jueves, acerca de que Dios nos ha dicho que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. ¿Por qué? Porque somos de Él, aunque estemos aquí en el mundo. Tú estás escrito en el libro de la vida porque no eres del mundo. ¿Por qué no eres del mundo? Porque has creído en Él. Entonces, ¿a dónde vemos la cruz? En el sacrificio del Cordero antes. Pero muchos predicadores, dicen, los romanos hicieron una cruz y lo crucificaron en ella. Ya estaba. Ya estaba. ¿Desde cuándo estaba? Desde antes. Capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 8. Verso 8. Primero estamos viendo lo eterno de la cruz. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombran viendo a la bestia que era y no es y será. Bueno, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo el mismo panorama. La gente que adora a la bestia. Los que no estaban escritos siempre en el libro de la vida del Cordero desde el principio. Ahora, pero hay algo, no es eso, pero ahorita que el versículo lo dice, lo voy a decir. Usted haya oído hablar, ya ha oído mencionar generalmente quién es el anticristo. Hasta se ha dicho, ya nació, tiene tantos años, es alguien extraordinario, alguien que tiene gran conocimiento, alguien y que no sé qué. El gran cuento de todos los predicadores.
la Biblia enseña. No es alguien que va a nacer. ¿Lo está leyendo usted o no lo está leyendo ahí? ¿Qué dice la Biblia? Y dice ahí de dónde va a salir. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo Dios? No la Biblia, es Dios. Dios nos dice que es una persona que ya vivió. Pero que no es. Nos dice que esa persona murió. Y nos dice, y será, y saldrá. ¿De dónde? Del abismo de donde está esa persona. Es alguien que ya vivió antes, pero que murió y que ahorita está en el abismo, pero que luego va a resucitar y se va a levantar y va a aparecer. ¿De dónde va a salir? Del abismo. Es que es igualito al Señor Jesucristo. El diablo hace todas las cosas iguales. ¿Por qué? Porque es alguien mentiroso que copia la misma forma de Dios. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó. Lo mismo hace Él. Este personaje vivió, era y no es. La palabra no es, eso quiere decir que está muerto. Y que subirá del abismo, que va a resucitar esa persona. La bestia que vistes antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción entre los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. Se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. O sea que la gente, cuando se den cuenta quién es, van a decir, si ya habíamos oído que había vivido esta persona. Y les va a sorprender cuando la vean resucitada. Va a ser tremendo, hermano. Cuando usted se dé cuenta, es cierto. En los imperios pasados se menciona que vivió esta persona. Y ahora aparece de nuevo. No podemos mencionar nombres, pero algunos los mencionan.
Algunos lo mencionan. Pero es mejor que los que se quedan y estén vivos lo vean. Y se llevan la sorpresa de quién es. Amados hermanos, piense usted, piense que la vida que nosotros tenemos no debe de ser una vida irregular, no tiene que ser una vida regular, no, tiene que ser una vida de verdad, que ame a Dios, que desee a Dios, que quiera a Dios, que nada lo aparte de estar en la presencia de Dios. Pero muchas cosas de este mundo nos quitan el tiempo. Nos quitan el tiempo y nosotros decimos, no puedo ir. No, hoy pasado. Y, hermano, ya me está tirando. Bueno, y ya a esta silla le voy a hablar yo. Y lo que yo digo es para los que vienen, hermano. Es para los que están aquí. Y tú eres el que está decidiendo la condición eterna que vas a tener. Tú estás decidiendo eso. No vayas a estar llorando, no vayas a lamentar, no vayas a querer acusar al Señor. No, es la condición de tu propia vida la que va a marcar el lugar en donde tú te vas a encontrar en la eternidad. Eso es como tú viviste, así será el lugar. Miren los que fueron al estadio el día de ayer. ¿A dónde estuvieron ellos? Sí, en el estadio. Pero de acuerdo a cómo pagaron ellos, así les dieron el lugar a ellos. Ellos no podían estar en un lugar más adelante porque ellos no habían pagado ese precio para estar viendo bien cerquita a los jugadores. Ellos estuvieron de acuerdo a cómo ellos pagaron su boleto el día de ayer. La eternidad así es, hermano. De acuerdo a cómo tú caminas, vives, ese va a ser el lugar que te van a dar allá. Tú caminaste así de esta forma, pues ni lugar en el cielo vas a tener. Va a ser allá en la tierra nueva. En la tierra nueva. Millones y millones de pueblo de Dios no van a estar en el cielo. Van a estar en la tierra nueva. ¿Por qué? De acuerdo a como tú viviste. Ay, no, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios. Si Dios es todo eso. Pero Él no va a hacer algo contrario a la condición de tu propia vida aquí en la tierra. Bueno, hemos visto a un hombre
que tiene la revelación de Dios y que Dios le enseñó. ¿Cómo se llama él? Juan el apóstol, el último que vivió sobre la tierra. Dios le dio revelación acerca del panorama de la vida, de los que iban a vivir en la eternidad y de los que iban a ver la bestia. Ese es el apóstol Juan. Bueno, y la gente no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe la gente? Porque no lee la Biblia. Si aquí está, yo no le, o me estoy inventando algo yo. Ahí está en la Biblia. Segundo hombre, el apóstol Pedro. El primero, que les he mencionado es a Juan, ¿verdad? No es que sea el orden. El segundo que les voy a mencionar es a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y verso 20. ¿Ya lo tienen? Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en él en los postreros tiempos por amor. Brote, Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo.